Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a una clase de sistemas operativos para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional, donde hoy vamos a centralizar en los que son los sistemas operativos, su arquitectura, que es una computadora, bueno, un poquito de fundamento, ¿no? Como para entrar en tema y de paso, bueno, después entender un poquito más de fondo cómo es que funciona esto del sistema operativo, qué es lo que es y demás, ¿no? Vamos a ello directamente, punto por punto, para adentrarnos como corresponde, como le dije, partiendo de la base de lo que es una computadora. Bueno, creo que todos ya prácticamente han visto una máquina, por ahí incluso la han desarmado, o han visto dentro, o han visto a alguien que la ha desarmado. Así que como que estamos familiarizados de una forma u otra con varias de las partes del hardware, es decir, esa parte dura, visible, esa parte ósea sería de lo que es el computador. El software, por otro lado, es el software, es el programa, es la parte intangible, es la parte que hace que fluya el dato, fluyan los bits y se comuniquen los componentes internamente y produzcamos la magia que es esa que podemos todos disfrutar al usar un dispositivo electrónico hoy día, ¿no? Y los componentes, bueno, como le digo, todos ya estamos de alguna forma familiarizados, hemos comprado ratones, teclados extra, bueno, hemos cambiado la pantalla del celular, la de la tablet, como que de alguna manera uno se va metiendo en tema. Hemos cambiado memorias, hemos ampliado memorias de computadoras, porque bueno, de esa forma tenemos algún poquito más de rendimiento y le damos a la computadora que pueda vivir un poco más. Hemos cambiado los discos duros, los antiguos hard disk, esos discos mecánicos que giran, ¿no? Que todavía hay varios, obviamente. Y lo hemos cambiado por los famosos SSD, los Solid State Disk, los discos de estado sólido que son digitales, muy similares a una memoria. Lo que por supuesto ha dado un vuelco importantísimo en el rendimiento del flujo de los datos, porque una máquina que se estaba quedando sin memoria, porque había venido con 4 GB de fábrica, por ejemplo, y bueno, era complicado agregarle o no admitía. Y por supuesto, después cuando tenía que buscar espacio en el disco, cuando tenía que realizar el famoso intercambio que se llama, ¿no? Que es cuando mi máquina se queda sin memoria, lo que hace el sistema operativo es administrar ese recurso, ese problema que está ocurriendo en ese momento, esa encrucijada, y para no matar la aplicación lo que hace es ir a buscar espacio al disco. O sea que si es un disco mecánico, imaginen que la demora es importante. Por eso que a veces las máquinas se ponen lentas, bueno, lo que está sucediendo ahí es el intercambio. Si le cambiamos el disco, lo pasamos a un estado sólido, ya estamos hablando de que la memoria RAM prácticamente se pasa al disco y es como hermano, ¿no? O sea, están teniendo prácticamente la misma estructura, así que la velocidad cambia rotundamente, o sea que el funcionamiento de esa máquina va a ser otro, sin duda, así que eso es un buen dato, ¿no? Que realmente está funcionando muy bien ya hace un par de años, desde que aparecieron los disquitos estos. Esto, los discos de estado sólido y los M2, que también son un poquito más chiquitos todavía y que tienen el mismo comportamiento. Son memorias digitales, ¿no? ¿Cuáles son los componentes principales de una máquina, de un CPU, o de una notebook, de una tablet, de un teléfono? Bueno, todo prácticamente va a tener estos 4 elementos, ¿no? Y es el procesador, que va a controlar todo, ¿no? Va a controlar todas las peticiones. Es decir, de que toco la pantalla, lo enciendo, muevo un icono, bueno, presiono una tecla, todo, absolutamente todo, va a ir como una petición de una orden al procesador. Las memorias, que van a ser lo que van a recibir esas peticiones, una vez que el procesador les dé paso o las autorice. Y hay dos tipos de memoria. O sea, la memoria RAM, que es la que estábamos hablando hace un segundo, ¿no? Esa memoria que es temporal, que por supuesto es la que debe estar disponible para albergar los programas que están en ejecución en ese momento. Cuando se apaga la máquina, esa memoria se vacía, no guarda la información. No así la ROM, que sí guarda información, porque es la que sirve para el arranque del dispositivo. Es decir, sin memoria ROM, sin lo que es famosa denominada BIOS, ¿no? Que es ese dato inicial, que es el que le indica a ese dispositivo dónde ir a buscar el sector de arranque, en algún disco, en algún dispositivo donde esté almacenado un programa, ¿no? Que es lo que le va a terminar dando vida.
Y ese programa que le termina dando vida a un dispositivo es el sistema operativo. Y la placa madre, bueno, es la que compone, eh, aloja, postea, se podría decir, o está ahí sosteniendo todos los componentes, que muchos están soldados, ¿no? Y otros están insertados de alguna forma, conectados con cables, todos los componentes para que fluya después el funcionamiento de los datos, ¿no? Así que llegamos a plantearnos qué es el sistema operativo. Bueno, como definición principal es el programa. O sea, es un programa, ¿no? Que va a hacer que la computadora o el smartphone o la tablet o el dispositivo que sea funcione tal cual es. Sin ese programa, los dispositivos electrónicos no pasarían de ser un mero objeto decorativo. ¿Por qué? Porque no tienen prácticamente funcionalidad, ¿no? Entonces, es realmente importantísimo el sistema operativo en su funcionalidad, su forma en que le da vida prácticamente a los dispositivos, ¿no? Va a actuar siempre como un intermediario entre la máquina y el usuario para darle facilidad de acceso. Caso contrario, se complicaría mucho tener que enfrentarnos nosotros con los componentes electrónicos directamente, no sería muy complicado. Y las funciones que va a tener este programa son principalmente estas tres, son como las más importantes y por donde pasa absolutamente todo lo que queremos que suceda en un dispositivo electrónico. Tiene que ver con la gestión de recursos, que eso es administrar memoria, CPU y dispositivo. Ustedes imaginen que el programa cuando inicia es como que se despierta, ¿no? Y al despertarse comienza a generar un testeo de qué es lo que tiene conectado, qué es lo que tiene a su disposición. Es decir, verifica electrónicamente, detecta electrónicamente por subprogramas que posee, que le ayudan a detectar qué es una pantalla, qué es un procesador, qué es una memoria, qué es un disco, bueno, qué es un dispositivo de entrada-salida como un ratón, un mouse, un teclado. Todo eso lo hace en función de innumerables programas que contiene el sistema operativo. Imagínense que es un programa que tiene millones de líneas. O sea, el sistema operativo está alrededor de las 5 millones de líneas. Por eso es que no hay muchos, ¿verdad? O sea, nadie se puso a escribir. Prácticamente se trabaja sobre los ya hechos, ¿no? Todo fue una base de Unix, bueno, y algunos otros, pero prácticamente ahí es donde viene, ¿no? Todo. Están escritos en C, su gran mayoría. Entonces, tienen un gran potencial, ¿no? Detrás los sistemas operativos. Son esos señores programas, son los jefes de todas nuestras aplicaciones. Es decir, los programadores sabemos que nuestra aplicacióncita, cuando salga a la vida, va a tener que caer en un dispositivo. Y ese dispositivo va a tener un jefe, que es el sistema operativo. O sea que nuestra aplicación va a tener que ir a encontrarse con varios jefes, depende del sistema operativo en los cual caiga, ¿no? Por eso que tenemos que ser muy conscientes, por eso que siempre digo que la formación universitaria es fundamental para poder conocer todos estos temas que muchas veces cuando uno va, arranca solo, el camino autodidacta, que es apasionante, yo no lo voy a negar, yo fui autodidacta mucho tiempo, y después me di cuenta, ¿no? Que es importantísimo la conformación del paquete de formación, del paquete de conocimientos, para poder estar más ubicado frente a la realidad que nos va a tocar vivir constantemente. Más allá de que uno después no es que se va a casar con ninguna forma de programar, ni tampoco con lenguajes y demás, porque bueno, después que pasa un tiempo uno se da cuenta que los lenguajes van evolucionando, van cambiando. Entonces, no se puede uno quedar enamorado de un solo lenguaje, sino que debe estar usando las herramientas en función de lo que son y, por supuesto, en función de también cómo se comunican con los sistemas operativos, tema importantísimo, ¿no? Caso contrario, mi aplicación va a estar en desventaja. Así que la formación académica es fundamental para no quedarse con huecos o claros o algo que me esté faltando, ¿no? No me permita ver bien claro el panorama y tenga zonas muy difusas por falta de conocimiento, por falta de algunos puntos fundamentales como lo es el tema del sistema operativo, que les puedo asegurar que mucho autodidacta lo tiene bastante olvidado, ¿no? Prácticamente incluso desconocido, no porque haya mala voluntad o hayan tenido una mala intención, no, para nada. O sea, tomaron un camino que los fue llevando por otro lado, vieron otras luces, vieron otras cuestiones, los frameworks, los nuevos lenguajes de programación y demás, pero en definitiva
siempre va a estar faltando esa parte formativa de lo que tiene que ver con el sistema operativo, que es realmente fundamental, muy importante. Entonces, imaginemos que este programa se despierta, es como si una persona estaría con una venda en los ojos y de repente le quitan la venda y puede comenzar a reconocer el ámbito donde está. Se lo han trasladado y le quitan la venda para que bueno, la persona va a reconocer que está sentado, parado, acostado, bueno, depende de dónde esté, qué lo soporta, si está con posibilidad de ver alguna abertura, puertas, muebles, herramientas, bueno, qué es lo que tiene disponible. Bueno, eso es lo que misma experiencia tiene un sistema operativo cuando despierta en un dispositivo electrónico, ¿no? Otra función fundamental es la ejecución de programas. Es decir, cuando yo levanto un editor de texto, un navegador, levanto una planilla de cálculo, bueno, cualquier aplicación, ¿verdad? El programa que yo mismo he desarrollado en PHP, en Python, en Java, lo que sea, cualquier programa que yo quiera poner en marcha, va a tener que pasar por el filtro de autorización del procesador. Es decir, todo lo que es petición, el sistema operativo mismo lo deriva al procesador para que ahí se ejecute la petición a través de lo que se llama proceso. Tema no menor, que ya en minutito lo vamos a mirar, cómo funciona esa parte. Y después tiene una función muy importante también. Las tres son extremadamente importantes, sin duda, ¿no? Pero esta es muy importante para nosotros, o sea, para el usuario, ¿sí? Porque hace de intermediario, hace de lo que se denomina en esta área de máquina extendida, es decir, que genera esa aproximación, esa posibilidad de que nosotros entendamos lo que es visible para el humano, entendible más que nada, ¿no? Nos humaniza, ¿no? Nos pone al alcance y se hace más amigable la forma de comunicación. Sería muy complicado tener que pasar directamente a manejarnos con la parte ósea sin que tengamos esta abstracción amigable que son la funcionalidad que hace el sistema operativo que lo presenta de manera operativa a los ojos, visual, donde podemos incluso arrastrar, mover cosas, bueno, hacer clic donde podemos leer qué hace cada función, bueno, hay un gran paso, ¿no? Sin duda, que esa funcionalidad del sistema operativo es de lo más preciada porque nos permite manejar a través de, por ejemplo, navegadores o gestores de archivos y demás, toda la parte digital que no podríamos hacerla de otra forma. Sin duda sería extremadamente complejo. Esa función es la que nos permite, incluso a los programadores, hacer esto que por ahí pensamos que es tan grandioso que es programar. Bueno, lo hacemos gracias al sistema operativo, gracias a que se nos permite que programas o IDE de desarrollo o lo que sea, tengamos, o editores de código, como el Visual Studio Code, estén funcionando en nuestra plataforma del sistema operativo que tengamos, en nuestro ambiente, ¿no? Y nosotros podamos trabajar a partir de eso, gracias al sistema operativo. Tenemos varios tipos de sistema operativo. Estos cuatro son los que por ahí digo que son los más conocidos, ¿no? Más habituales. Se dividen por tareas, por usuarios, por recursos y por plataformas. Por tareas, es decir, si pueden hacer varias o una sola tarea. Bueno, tenemos un ejemplo del antiguo MS-DOS, de OS, que es el sistema inicial con que arrancaron las máquinas, ¿no? Cuando empezó la explosión, por ahí por los 80. Y había, bueno, obviamente también estaba Unix, sin duda, ¿no? Donde derivaron los otros, pero de este, por ejemplo, es el que después adquiere Windows y puede generar, bueno, todo lo que vino después. Obviamente que después cuando aparecen, ya casi los 90, ¿no? Aparecen todo lo que es los sistemas gráficos, Windows y Linux, comienzan a competir ya de esa época. Linux está creado en el 91 aproximadamente, si no me equivoco, por Linus Torvalds, que es un ingeniero finlandés, que en su momento bueno, estaba haciendo experiencia con toda esta parte. Toma como base Unix y, bueno, obviamente crea todo lo que hoy se conoce, el inicio de lo que hoy se conoce como lo que es Linux. Pero bueno, tenemos lo que es esto, ¿no? Lo que es para hacer una única tarea, o sea, el DOS, esa pantallita negra que teníamos en ese momento, nos permitía hacer una única tarea. Después estas otras opciones, las opciones gráficas, Windows, Linux, nos permitían hacer multitarea, quiere decir, podía tener un editor de texto abierto, una planilla de cálculo, bueno, podía tener corriendo un programa propio, un editor de código, o sea, podía tener varias cosas funcionando a la vez, ¿no? Por usuarios, bueno, podemos tener muchos o un solo usuario, también ejemplos, ¿no? De cómo funcionan. Windows 10 se puede establecer, se puede usar para trabajar como monousuario cuando a veces lo requiere
la estructura misma o con el modelo de negocio de donde esté planteada la situación, es posible. Unix y Linux también, se puede hacer para multiusuario, ¿no? Recurso, bien, si es para que trabaje centralizado o distribuido, esto tiene que ver con lo que es para servicios de red, es decir, si van a trabajar una enorme máquina con una gran tarea o va a haber una distribución de tareas en muchas máquinas. Bueno, ahí lo distribuimos en varias a través de lo que se conoce como redes. Un tema que vamos a ver más adelante dentro de la materia, sistema operativo. Pues ahora estamos entrando en todo lo que es fundamentos para poder posicionarnos, para poder seguir avanzando, ¿no? En los temas estos que nos competen en cuanto al conocimiento del sistema operativo, que va a ser siempre la base de lo que nosotros estamos trabajando. Plataforma, bueno, si van a ser servidores las máquinas, si van a ser PC o personales o notebook propias, ¿no? Móviles o embebidos. Ejemplo, bueno, Windows Service puede ser una alternativa, lo que es servidores, Windows 10, Windows 11, bueno, lo que son las PC, Android, iOS para móviles, RTOS para embebidos, un ejemplito de eso puede ser una barrera de un control de acceso, o sea, esos pequeños programitas que leen la patente y procesan, y de esa manera, si la patente está en la base de datos, lo dejan pasar al vehículo. Bueno, esos son sistemitas embebidos, ¿no? Muy bastante ligeros, pequeños, ¿no? Para que puedan funcionar lo más ágil posible. La arquitectura von Neumann no podía dejar de estar presente en esta presentación, valga la redundancia, ¿no? Presenta en la presentación. ¿Por qué? Porque realmente von Neumann fue aquel matemático eh, que descubre o inspira en 1950, imagínense que tampoco hace mucho, ¿no? Todo lo que hoy se conoce como lo que es la arquitectura de funcionamiento de lo que pasa mm, con los bits, lo que pasa con las peticiones, con los procesos, ¿no? Bueno, acá hay un gráfico muy revelador, si está por un lado la CPU, el procesador, con punto 1, en el punto 2 tenemos la memoria, punto 3 la unidad de entrada-salida, que es decir, todo lo que está conectado al dispositivo, teclados, impresora, mouse, bueno, un poco eh, parlantes, todo lo que es necesario para que funcione, y por supuesto tenga alguna ayuda de mejoría en cuanto al funcionamiento también, ¿no? Sistema de comunicaciones, es decir, los buses, en el punto 4 que van a ser esos canales de comunicación entre los distintos sectores de este proyecto o de este modelo, de cómo es la arquitectura del movimiento de los bits, de los datos, cuando se disparan las peticiones o los procesos. Yo les había dicho que todos los procesos van a entrar por el CPU, o sea, por la unidad de procesamiento o lo que es el procesador. Ahí va a ser la ejecución, va a ser el control primero y la ejecución de las instrucciones con la unidad de control y la unidad aritmética lógica. El CPU tiene dos unidades, ¿no? Una es la unidad de control y la otra es la unidad aritmética lógica, que una va a controlar específicamente si hay que hacer algún tipo de análisis para tomar una decisión, entonces lo va a evaluar la aritmética lógica. Por ejemplo, hay una condicional, o hay que hacer un cálculo. Bueno, va ahí primero. Después que eso está listo, entonces la unidad de control decide si va a la memoria, al punto 2, ¿no? El proceso entró, se analizó y va a la memoria. ¿Por qué va a la memoria? Porque los procesos solamente pueden vivir en la memoria. Si no hay forma de que exista nada, que es lo que estamos siempre procesando y trabajando con un dispositivo electrónico, si no hay memoria, ¿no? O sea, ahí ya prácticamente estamos complicados. Manera de soportar el procesamiento, ¿no? Entonces va a almacenar todo, los datos, las instrucciones, y por supuesto, el mismo programa, con el proceso que yo estoy generando en ese momento para que comience esa petición que puso en marcha. Por ejemplo, levantar una planilla de cálculo. Se levanta y entonces el archivo lo que hace es desarrollarse o desplegarse, ejecutarse, ponerse en marcha con todo lo que yo planifiqué en mi aplicación ahí en la memoria. Eso es lo que va a pasar con nuestro programa, digamos. Exactamente esto. Si hay algún tipo de movimiento extra de unidad de entrada-salida, lo que sea, bueno, va a ir también, van a entrar por ese sector, pero van a ir al procesador para su autorización, para que realmente después cumpla el cometido para el cual está destinado ese proceso, ¿no? Y los buses, como les decía, va a ser lo que va a transmitir todo el movimiento. Fíjense que tampoco es tan complejo, es bastante sencillo.
como está presentado, ¿no? Simplemente tratamos de que conceptualicemos como programadores de que esto es lo que va a suceder con cada una de las cosas que nosotros hagamos, cada uno de los programas, con cada uno de los procesos que nosotros planifiquemos en nuestra aplicación. Ahí va a estar siempre este tipo de circuito que va a tener que ser constantemente movido, ¿no? Esta es la forma en que se mueven los bits, los procesos, las peticiones, todo lo que pasa por los programas de computación. ¿Qué pasa con los procesos? Finalmente, tanto nombrar los procesos, bueno, llegamos a lo que es la definición. Fíjense aquí a la derecha hay una foto, un icono de lo que es el procesador, ¿no? Como decía, es el core, es el corazón, es la parte medular, donde el sistema operativo va a redirigir todos los procesos para que ahí la unidad de aritmética lógica y la de control decidan eh, a dónde le van a dar lugar, en qué momento y por cuánto tiempo. Es decir, el proceso es una instancia en ejecución de un programa, es decir, ese momento, ese instante de ejecución. Yo presioné una tecla, eso es un proceso. Presiono otra, a otro proceso. Todo eso va disparado en nanosegundos por estas líneas blancas que estamos viendo aquí. Esos son peticiones, son los procesos que están entrando. El procesador, ¿qué hace? Tiene como un sistema de fila o cola, ¿no? Que va teniendo ahí en espera los procesos. Por supuesto, los procesos tienen estados a medida que van pasando de uno al otro hasta que le permiten ingresar y salir a escena, se le llaman, o sea, poder ejecutar su proceso, es decir, poder hacer su trabajo, ¿sí? Apretar la tecla y que esa tecla se muestre en pantalla, ¿verdad? Eso podría ser un ejemplo, una analogía lo más entendible posible. Sucede que esto va rapidísimo, entonces, ¿qué sucede? El sistema operativo le da también una orden en cuánto tiempo tiene que el procesador, en función de la configuración que tiene ese equipo, capacidad de memoria, disco, bueno, velocidad del procesador y demás, cuánto tiempo van a tener los procesos para vivir en la memoria y ejecutarse. Pues si yo descargo un archivo pesado, por ejemplo, un PowerPoint grande o descargo una película, eso no va a ocurrir rápido, va a demorar unos segundos, ya minutos por ahí, ¿no? Dependiendo de lo que sea el archivo. Entonces el procesador lo que hace es darle un tiempo de ejecución de partes, ¿no? Entonces el procesador le dice, bueno, vamos a entrar 20 nanosegundos, perfecto, entra, descarga, trabaja por 20 nanosegundos, corta, deja donde terminó y sale, y se va a la cola, vuelve ahí a esperar a que le den autorización para entrar. Cuando ingresa nuevamente, va a tener que hacer el mismo trabajo, pero de donde dejó. Sigue descargando por 20 nanosegundos más y se va. Y así hasta que termina su proceso. Luego va a morir, porque ya terminó su trabajo. Eso es un poco explicado ansiosamente y rápido, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Esos son temas para desglosarlo mucho más, ¿no? Pero la idea acá es presentar el tema como para poder conceptualizar la generalidad y darnos cuenta, más que nada, caer, se podría decir, en la cuenta y tener clarito como programadores que nuestra aplicación va a tener que pasar por este escenario, por este esquema. Entonces es muy importante cómo elegimos las variables, cómo elegimos los tipos de datos, cómo manejamos los encuadres de memoria, cómo vamos a manejar las funcionalidades que le agreguemos a la aplicación, cómo vamos a hacer el control de errores, porque todo eso es fundamental, porque después tiene que pasar por este filtro, ¿no? Y todo lo que sea pesado, complicado y que por ahí pueda causar un problema, el sistema operativo es implacable. Sí, el sistema operativo no va a tener piedad por ninguna aplicación que le cause algún tipo de duda, no digamos problema. Ante la duda, el sistema operativo te va a hacer un kill, o sea, te lo va a matar directamente la aplicación, ¿no? Por eso que es tan importante que el programador transite estos conocimientos. No digo en tremenda profundidad que se va a leer, no sé, 10 papers o se va a leer, no sé, 2 tomos de un libro de alguien que escribió hojas y litros de tinta sobre el sistema operativo, que por supuesto es muy importante y hay mucho, pero para el perfil de técnico programador, lo importante es que entendamos cómo funciona von Neumann, cómo funciona la memoria, cómo funciona el procesador, qué pasa con los procesos, qué sucede con las peticiones. Es decir, entender esos conceptos de base alcanza. Alcanza porque ya con eso, ya profesionalmente estamos capacitados para darnos cuenta de que hay que tener muchísimo cautela cuando estamos programando. No porque sí o porque lo digan las buenas prácticas o porque me lo dicen porque sí no lo entiendo, es por esto.
es porque hay detrás una cuestión tecnológica que no se puede evitar y que hay que respetar, porque sí o sí va a tener que pasar por ese filtro, ¿no? Que es el esquema de configuración de los recursos que posea el sistema operativo donde ha caído nuestro programa, que no siempre va a ser el mismo. Eso que es tan importante plantearse este tipo de cosas y por supuesto eso nos lleva a otras reflexiones. Es decir, ¿qué estudio entonces? ¿Cuánto lenguaje de programación voy a saber? Bueno, saber muchos de todos tampoco es bueno, preferiblemente saber uno o dos buenos de lo que más me guste, porque si es lo que más me gusta voy a ser mejor seguramente. Yo por ahí considero que si uno hace lo que le gusta y va descubriendo que en eso es bueno, porque los resultados así lo dicen, bueno, creo que conviene ir por ahí, especializarse por ese lado, ¿no? Entonces, después que me especialicé en eso que me gusta, trato de vivir de eso, ¿no? Y o sea que realmente todo comienza a cerrar, sin duda por ahí pasa. Distinto es que si yo por ahí quiero aprender todo y en realidad va a llegar un momento que no sé nada, porque no es sencillo saber de todo, es bastante complicado, ¿no? Sí, por el tiempo, por la experiencia, puedo haberme convertido en un desarrollador importante que conozco tanto el frontend como el backend. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la vida me lo dio, me dediqué justo a eso y, bueno, de alguna forma, primero incursioné en una parte, después en la otra, después, bueno, por conjunción se dio de que llegué a tener un buen manejo. Bueno, es mi historia, no quiere decir que sea la de todos. Hay mucha gente que es experta en un caso y totalmente feliz con eso y vive perfectamente bien. O sea, a eso me refiero. Que hay que buscar qué es lo que más realmente nos llena, nos satisface y en qué somos buenos. Una vez que descubrimos en qué somos buenos, yo creo que estamos del otro lado. Ya hay una gran ventaja. Ya tenemos eh, solucionado una buena parte, ¿no? Porque vamos a estar trabajando contentos en algo que nos gusta y por supuesto viviendo bien con eso, porque generalmente cuando uno es bueno en algo, generalmente es requerido normalmente reiteradas veces para que haga eso para lo que es bueno. O sea, generalmente como que cierra todo por ese lado. Esto viene a cuento de que tenemos que tratar de ir por ese camino porque si no el sistema operativo va a ser implacable con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas en lo cual no hemos sido buenos, no nos hemos hecho buenos, entonces por ende vamos a tener que luchar contra este que es implacable y eso es peligroso. Hay que saber para meterse contra un sistema operativo, por eso que realmente es preferible hacerse bueno en algo, ¿no? Como le digo, entonces los procesos van a tener, además de su creación, que se va a surgir a medida que surgen las peticiones de un usuario, o del mismo sistema operativo, obviamente, también genera peticiones del sistema operativo y eso deriva en procesos. Si ustedes ven en su sistema operativo el manejador de tareas o el task manager, como se denomina en Windows, por ejemplo, van a ver ahí la cantidad de procesos que hay en segundo plano, la cantidad de procesos que se están constantemente ejecutando, reorganizando espacio en disco, memoria, bueno, muchísimas cuestiones, ¿no? Que eso es parte de la vida misma, ¿no? Bueno, ese implacable, ese señor sistema operativo, el señor OS, realmente es el que le va a ustedes estar siempre controlando su programita. Una vez que los procesos pasan por todos sus estados y finaliza su escena, sus 15 minutos de fama, bueno, mueren y esperan a ser creados nuevamente. Pasemos ahora a lo que tiene que ver con mirar un poco el sistema operativo a través de la pantallita de la consola, es decir, cómo podemos ver en Linux a través de Bash, de comandos Bash, cómo podemos manejarnos, o a través de la consola de Windows, también en comando del sistema operativo de Windows, ¿no? Vamos a incursionar primero en la parte de Linux. Es para poder entender medianamente, si bien hay muchísimos otros comandos, vamos a analizar algunos básicos como para poder entrar en tema, ¿no? Porque creo que es importante por ahí ir aprendiendo por capas estas cosas. Cosa de que después cuando uno ya tiene una idea puede profundizar un poquito. Puede ir profundizando un poquito más lejos como subimos una escalera y vamos un peldaño más. Al estar más alto nos permite ver un poquito más lejos. Bueno, esto es un poco una analogía que podría llegar a servir eh, al, al tema de que no se nos agote la paciencia rápido cuando por ahí vemos algo que es más complejo de lo que pensábamos. Bueno, esta parte de meternos a trabajar directamente con el sistema operativo, o sea, comunicarnos, a darle comandos directos al sistema operativo, es decir, borrar la pantalla, crear un directorio, borrar un directorio, borrate todo, bueno, montones de cosas que uno puede hacer, después hay que saber lo que se hace podemos ir un pasito más y conocer
Y después, por supuesto, cuando programemos, podemos a través del lenguaje de programación generar proyectos o generar sentencias que hagan este trabajo que lo estamos haciendo manual, pero que lo hagan a través de programas, a través de instrucciones de programación. Realmente es muy importante y un poco para lo cual tiene la base esto, ¿no? Es decir, necesitamos entender cómo funciona, lo vamos a hacer manual para después poder tener el conocimiento y después poder automatizarlo directamente a través del lenguaje de programación. El Bash es un intérprete, además de un lenguaje, también hace un intérprete, es decir, hace esa parte de comunicación entre el humano, el usuario y el sistema operativo a través de estos comandos, ¿no? Ahí hay 4 o 5, le puse el ls, que es listar los archivos, ya te parás en cualquier directorio, le pones ls y te va a dictar en la pantallita todos los archivos que tiene dentro, con sus directorios. Con cd podemos cambiar de directorio, así podemos hacer cd mi documento y nos metemos dentro de mi documento, por ejemplo. cp para copiar archivos, cp, yo, prueba txt, lo copias a otro lado y con otro nombre. Tiene una sintaxis bastante simple. Como ven, los archivos, los nombres, estos fueron nombres antiquísimos, o sea, siempre tenían nombres muy cortos, ls, cd, cp. rm, que es eliminar archivos, o sea, remove sería la simplificación, o makedir, es decir, mkdir, que significa make, es crear carpeta, o sea, creamos un folder, una carpeta, directamente en el directorio. Claro, todos dirán, pero ¿por qué no la creo en la cuestión gráfica? Sí, también obviamente lo podemos hacer, pero acá estamos tratando de entender cómo funciona esta parte y cómo se ve de esta manera el árbol de directorio, cómo funcionan muchas cosas directamente interactuando con el directorio. Porque si yo quiero después programar esto, yo quiero después hacer una instrucción en Java, en PHP, en C Sharp, no sé, el lenguaje que sea, ¿no? En Python, quiero hacer que se modifique un directorio en un servidor, voy a tener que usar estos comandos. Y voy a tener que usar los comandos dependiendo del sistema operativo del que se trate. Si estoy en Linux, voy a tener que trabajar de una forma con la organización de sus carpetas, que por supuesto es distinta a la de Windows, y también es distinta a la que tiene Android o iOS, más allá de que ambos tienen una base de Linux en su estructura de sistemas operativos. En fin, esto nos va a servir para poder comprender un pasito más de cómo funciona esta cuestión y nos va a ilustrar como programadores, como técnicos programadores futuros, de que esta cuestión se puede llegar a automatizar, conociendo los comandos y, por supuesto, usando las instrucciones que tenga cada lenguaje de programación específico que esté usando en ese momento para indicarle al sistema operativo que utilice ese comando y lo ponga en práctica para determinar alguna acción en particular que quiera llevar adelante. Entonces, Bash, como es un lenguaje, puedo hacer un programita, puedo hacer un script, ¿no? Bueno, puedo crear script, puedo cambiarle permisos a los archivos, puedo generar estructuras condicionales, bucles, y es un lenguaje como todos, ya que tiene opciones de poder hacer todo ese tipo de cosas. Ya vamos a ver que en Windows también hay un lenguaje de programación, es el Bash. Acá es el Bash y en el Windows es Bash, o sea, no se diferencian por mucho en el nombre, son muy parecidos en su estructura, pero por supuesto usan sintaxis distinta. Uno se usa para un sistema operativo y el otro para el otro, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplito de algo que se usa bastante, esto que incluso se hace automatizado, es decir, hay muchas veces que debemos copiar texto o debemos descargar de un servidor de un banco, por ejemplo, toda la cobranza y eso de un archivo TXT, y eso a su vez lo tenemos que llevar a otro lado, o lo tenemos que respaldar momentáneamente, lo tenemos que llevar a otro archivo TXT, a un servidor nuestro, para después procesarlo con otra funcionalidad que va a tomar ese archivo, lo va a leer y va a hacer la imputación de cada uno de esos pagos en cada una de las cuentas corrientes. Bueno, eso es bastante natural, normal, en la vida de un programador, es decir, que por eso que es necesario que empecemos a incursionar un poco en cómo funcionan estas cosas para después hacernos a la idea, o si alguien nos habla de esto, no nos asustemos. Sepamos por dónde pasa. Por eso que es tan importante el conocimiento del sistema operativo, cómo funciona, cómo está armado, qué pasa con los procesos y, bueno, principalmente si hay forma de meterle mano directamente al sistema operativo, sí la hay y es a través de estos comandos que los tienen cada uno
particularidad específica, ¿no? Todos ya sabemos las palabras reservadas de los lenguajes hacen exclusivamente algo para ese lenguaje. Si yo quisiera crear un script de respaldo, por ejemplo, esto que decía, un archivo que lo quiero respaldar por una cuestión de que si después el origen es cambiado, lo que sea, yo quiero tener mi copia con una fecha en particular y demás, bueno, acá le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pongo el famoso Hola Mundo, pero esto podría ser una planilla de texto con cifras, fechas, cifras, códigos de cobranza y demás. Entonces yo voy a crear mi archivo, que le voy a llamar Hola Mundo TXT, podría ser planilla de cobro de fecha 25 de febrero del 2020, punto TXT, con un contenido. Y acá va a estar todo el dato que le estoy diciendo. Luego tengo que verificar si el directorio backup existe. Si no existe, que lo cree. ¿Por qué? Porque lo quiero pasar a un directorio backup, ¿no? Y después mover directamente el archivo. Esas son las instrucciones que yo me estoy haciendo en mi cabeza de lo que yo tengo que programarle al sistema. Bueno, manualmente se hace de esta forma. Aquí tenemos el código, el script. Y a través de un lenguaje de programación para automatizarlo, para correr un robot, un programita que se ejecute todos los días en la madrugada de ese país donde está funcionando el programa. ¿Para qué? Para que haga esa captación del dato cuando no hay nadie también en los sistemas, cosa que corra tranquilo el programa, que no haya ningún tipo de interferencia, que no se sobrecargue la red ni nada por el estilo. Bien, voy a hacer algo parecido a esto. Por supuesto, con las sentencias del lenguaje de programación que estoy usando. Para hacerlo manual se hace de esta forma. Lo puedo hacer directamente en la consola, probarlo directamente y me lo va a hacer, ¿no? Estos son los comentarios, los que están con el cardinal. Crear el archivo hola mundo txt se crea de esta forma. Hecho, hola mundo soy yo. Esto en bash significa, el signito este hacia la derecha significa que va a colocar este texto en este archivo. Si fuera al revés, estaría pasando un contenido a otro archivo generalmente, ¿no? Pero en este caso se usa para pasar de la izquierda a la derecha el contenido. Luego tengo que hacer la verificación si el directorio existe, porque por ahí es la primera vez que se va a correr el programa, entonces no existe aún. Entonces directamente hago if, fíjense que se colocan entre corchetes en este lenguaje, menos d es directorio, y el literal backup para ver si existe este directorio backup. Entonces, dice, que lo cree. ¿Por qué? Porque acá lo que me está haciendo es negar. Este signo de admiración lo que hace es negar lo que está a la derecha. Entonces, si no existe el directorio backup, se lee esto. Entonces, créalo. Make dir backup. Y ahí finalizo. ¿Cómo finalizo el bloque? If con fi. Que sé que es muy particular, ¿no? Y después queda el otro paso que es mover el archivo. Como vimos era move, mb, o la mundo txt, donde a backup. Ahí terminó el scriptcito. Y ya con eso yo me aseguro de que ese programa siempre va a correr, siempre va a hacer lo mismo y me va a hacer ese trabajito de correrme, copiarme y correrme ese archivo a ese directorio para que esté cubierto y tranquilo. ¿Cómo se hace esto en Windows? Perdón, me pasé la otra diapositiva. En Windows se hace de la misma forma, es decir, tiene la misma estructura lógica. Vamos a hacer exactamente lo mismo, va a decir, eh, escribir archivo, verificar si existe el directorio, si no existe, créalo, y finalmente mover el archivo al directorio. Bueno, con la diferencia que acá se denomina batch, el intérprete y el lenguaje, y lo que hace son archivos .bat. Recordemos que aquí lo que hacía eran archivos .sh, ¿no? Acá están los scripts, sh es lo que hace en bash. Aquí lo hacemos .bat en Windows, en Linux es .sh. Aquí tenemos los comandos, fíjense, hacer un hecho para crear el archivo, un if para verificar la carpeta y un move para mover archivo. Esto es como, se podría decir, el ejercicio de simplificar cuál es el proceso que tengo que programar, ¿no? Previamente lo analizo de esa forma. Y después sí me voy directamente a codear, es decir, a colocar el código correspondiente en el lenguaje que tengo que trabajar. Insisto, acá lo estoy haciendo a mano para poder ver cómo funciona, pero esto a su vez se puede automatizar. Directamente creo el archivo, lo dejo en el servidor Windows y después lo llamo a través de otro lenguaje, de otro lugar, incluso a través de una red o de internet, y lo puedo ejecutar y se va a ejecutar cumpliendo exactamente estas directivas. Bueno, con REN lo que hacemos es colocar comentarios.
esta instrucción hecho, off, lo que hace es desconectar o deshabilitar la salida de los comandos, de los comentarios. Es decir, no me va a salir nada en la pantalla. Cuando se ejecuta. Si el programita va a ejecutar y nadie lo va a ver, porque es un programa que se ejecuta en modo servidor, o sea, a través de llamado por otro programa, que nadie lo está ejecutando, sino que es algo automatizado entre máquinas, no tiene sentido que esto diga hecho on, porque el hecho on lo que va a hacer es mostrarme cada una de las instancias, lo va a escribir en pantalla. Eso lo único que va a ser hacer más lento el proceso. Entonces, cuando es algo que es de esa forma, se coloca hecho off. Ren comentario, deshabilitar. Esto lo que hace es habilitarme la descripción de lo que hice aquí arriba, ¿no? Después la segunda línea dice set backfolder es el nombre de una variable y la asigno a este directorio. Se respalda. Definir carpeta de respaldo se llama, ¿eh? Por eso lo comenté ahí. Después, ¿qué sigue? Verificar si la carpeta existe, si no crearla. Entonces digo, if not exists, ¿no? Bueno, este es un poco más amigable ya, ¿no? La sintaxis, quiero decir. Y coloco entre estos signos de porcentaje el nombre de la variable que acabo de declarar y que si no existe, que lo cree. mkdir es el mismo comando, fíjense, ¿no? También el nombre del folder que quiero tener para alojar mi archivito de respaldo. Verifico si la carpeta existe, si no, la creo. Eso es lo que es la explicación de lo de arriba. Y finalmente, el move. Bueno, acá no es mv, sino move directamente, ¿no? C, documento, backfold, quiero ver, no lo quiero soltar. Perfecto. Como vieron, el respaldo está listo. Acá me pone un mensajito, ¿no? Hecho respaldo completado, por si esto estuviera en on, ¿tá? Para una alternativa de que si en algún momento esto se podría a su vez tener otra funcionalidad que abra otro archivo, que llame a otra funcionalidad también para que envíe un email. Bueno, se podrían hacer otras cosas más, ¿no? Pero insisto, esto es entender que más allá de que se ejecuta también mucho de esto manualmente, porque están los denominados administradores del sistema, que trabajan en algunas cuestiones de mantenimiento de datos, que corren este tipo de script. Por supuesto, tienen el script hecho, no están haciendo el programa cada vez, sino que ya lo tienen hecho y lo que hacen es ejecutarlo, pero lo hacen manualmente porque por ahí necesitan para corregir algo y ya los tienen son como herramientas, como funcionalidades que ya las tienen prehechas y que por supuesto las aplican directamente y de esa forma ya van avanzando en el quehacer diario de lo que les toque gestionar o administrar. Muy bien, con esto estamos perfectos, me parece, como para tener un avance acerca de lo que es comprender la arquitectura de computadoras, cómo funcionan, cómo están compuestas, qué es lo que pasa dentro con los datos, con el fluir de los bits, cómo van todas las cuestiones de los procesos, dónde se aloja, qué pasa con la memoria, bueno, un poquito eso. Y finalmente entender el manejo del sistema operativo y para qué, ¿no? Creo que con eso estamos como para poder seguir profundizando. Por ahora estamos bastante bien hasta acá y será hasta la próxima. Muchas gracias.